Bueno chicos, nosotros vamos a ver ahora el ramo de álgebra lineal de segundo semestre de la malla de plan común, continuando lo que originalmente vimos en el semestre anterior con introducción a álgebra. Yo me presento, soy Eric Kraft, alumno de ingeniería mecánica. Aparte les voy a estar haciendo clases también de sistemas newtonianos, en el caso que requieran idealmente que vean la materia también de ambos cursos para que se puedan complementar, porque hay materia que se ve acá que se usa también complementariamente en sistemas. ¿Ya? Entonces vayamos avanzando, dado que igual hay que resumir mucha materia, dado que ya estamos avanzando para semana 8, entonces tenemos que ver un equivalente a 7 semanas, materia que se supone ya han visto, ya manejan con tranquilidad. Entonces vamos viendo. Partimos con las definiciones básicas, que son el concepto de lo que es una matriz. Como sale acá señalado, una matriz, que la vamos a definir como una matriz A, tiene m filas y n columnas, con unos coeficientes en el cuerpo K, que en el apunte lo vamos a considerar como el cuerpo de los reales o el cuerpo de los complejos, dependiendo sobre cuál estemos trabajando. En general vamos a trabajar de manera tal de que cada coeficiente está definido por un subíndice I y un subíndice J que pertenecen a este cuerpo. Los índices van de 1 a m en el caso de las filas y de 1 a n en el caso de las columnas. ¿Ya? Como sale acá abajo, tenemos la notación de que la matriz va a estar definida por sus coeficientes en cada punto, y además vamos a tener de que la matriz, o sea, el conjunto de las matrices va a estar definido de la manera tal de matrices de m por n a coeficientes en el conjunto K, en el cuerpo K. También tienen que haber visto en la primera semana la igualdad de matrices. La igualdad de matrices va a ser de manera tal de que dos matrices son iguales solamente cuando sus dimensiones son iguales y además sus componentes, o sea, sus valores componente a componente, son iguales entre sí. Dicho de manera matemática, sale como está puesto acá. El M de la matriz A y el M de la matriz B tienen que ser iguales. Al mismo tiempo tiene que ser igual el N de la matriz A y el de la matriz B. Y a su vez, para todo I en el conjunto que va de 1 a M, y para todo J que va de 1 a N, se tiene que cumplir que los coeficientes, los valores A sub i J tienen que ser iguales a los valores de B sub i J. Además, también se tiene el concepto de que uno puede sumar las matrices. Ambas tienen que tener las mismas dimensiones, de lo contrario no se puede hacer la suma. Pero la suma de matrices es tan simple como sumar componente a componente, respetando la indicación que corresponda tanto para la fila como la columna. Es decir, yo no puedo sumar la componente A sub 1, 1 con la B sub 1, 2. Tengo que sumar 1, 1 con 1, 1. Otra cosa que es un poco más complicada es el producto de matrices, pero tampoco es mucho más complicado en realidad. Tenemos la misma idea de que tienen que haber valores similares, pero aquí no necesariamente tienen que ser la misma cantidad de filas a ambos lados o la misma cantidad de columnas. ¿Cuál es el valor que tiene que ser en común? Va a depender de cómo estamos haciendo la multiplicación. En este caso estamos haciendo la multiplicación de A por B, la matriz A por la matriz B. Entonces lo que nos va a importar es que la cantidad de columnas en A sea la misma cantidad de filas que hay en B, dado cómo se hace la multiplicación. ¿Ya? Ya que nosotros vamos a multiplicar el término A sub ik por el término B sub kj. ¿Ya? Esto nos dice de manera intuitiva, pero igual no está de más recordarlo, que la multiplicación de matrices no es conmutativa, salvo casos muy puntuales. ¿Ya? Pero en la mayoría de los casos vamos a asumir de que la multiplicación de matrices no es conmutativa, de manera tal de que multiplicar A por B no es lo mismo que B por A, partiendo porque nadie nos garantiza de que efectivamente se respete la condición que pusimos acá, de que las filas y las columnas sean el mismo valor. Además, tenemos la idea de la matriz invertible. Una matriz va a ser invertible si y solamente si existe una matriz B con las mismas dimensiones, vale decir, ambas tienen que ser cuadradas, tal que al multiplicarla A por B o B por A, me dé el mismo resultado, que en este caso es la identidad.
Otras definiciones que tuvieron que haber visto durante esa semana son las matrices como más específicas, que son, por ejemplo, la matriz diagonal. La matriz diagonal es una matriz que está llena de puros ceros, excepto en la diagonal. Vale decir, en los A sub 1, 1, A sub 2, 2, A sub 3, 3, hasta el A sub NN. ¿Ya? Esto se aplica eventualmente para matrices cuadradas también. Una triangular superior va a ser la misma idea prácticamente, donde todos los valores que estén abajo de la diagonal van a ser 0. Y todo lo que esté de la diagonal para arriba tiene un valor distinto de 0. Ahí se va a hablar de una matriz triangular superior. Y una triangular inferior va a ser todos los valores que estén por sobre la diagonal va a ser 0. De la diagonal para abajo van a ser algún valor distinto de 0. Y tenemos la proposición de que cuando tenemos una matriz triangular superior, el producto de ellas es triangular superior y el producto de las matrices triangular inferior es triangular inferior también. ¿Ya? Se mantiene la propiedad de la matriz original a la multiplicación de las mismas. También viene el concepto de la matriz traspuesta. La matriz traspuesta da lo mismo si es una matriz cuadrada o no. Pero si es cuadrada se cumplen otras condiciones adicionales. La matriz traspuesta es simplemente de que tomamos los coeficientes A sub y J y le invertimos los valores. Vale decir, el que era antes IJ, ahora va a pasar a ser un JI. ¿Ya? El valor que antes estaba originalmente en A sub 1, 2, ahora va a estar en A sub 2, 1. ¿Ya? Ahora bien, una matriz simétrica es aquella tal de que su matriz traspuesta es exactamente la misma que la matriz original. Vale decir, si tenemos un ejemplo, el valor 1, 2, como estábamos diciendo, el A sub 1, 2 tiene que ser el mismo que el A sub 2, 1. ¿Ya? De manera tal de que yo cuando invierto esto, termina generando el mismo resultado indistinto de si tengo la posición original o no. ¿Ya? Es como que la transposición no hace mucho cambio. También tenemos estas proposiciones acá abajo, en las que tenemos que la traspuesta de la traspuesta es la matriz original, para cualquier matriz independiente de las dimensiones que tenga. La traspuesta de una multiplicación es lo mismo que la multiplicación de las traspuestas, pero considerando esta inversión. ¿Ya? Entonces, la traspuesta de A por B es lo mismo que la multiplicación de la traspuesta de B por la traspuesta de A. Y adicionalmente, si tenemos una matriz diagonal, entonces la traspuesta de la diagonal es la misma diagonal, por un concepto de que la diagonal solamente tiene valores que sean igual al coeficiente, vale decir el 1, 1, el 2, 2, 3, 3. Entonces, al hacer la inversión, no hay ningún cambio. El 1, 1 sigue siendo el 1, 1. Posteriormente, la siguiente semana, estuvieron viendo lo que son las matrices de permutación, que es la idea de cuando ya comenzamos a trabajar con las matrices. Una matriz de permutación no es nada más que solamente considerar la identidad, que la identidad es una matriz diagonal que solamente tiene valores 1 en la diagonal. En el caso de permutación, lo que nosotros hacemos es que tomamos la fila P y la reemplazamos por la fila Q. Si se fijan acá, nosotros tendríamos que este 1 debería estar en esta diagonal, siguiendo el valor normal, y este 1 acá. Pero como invertimos las filas, estamos permutando las posiciones. Eso nos permite hacer distintos tipos de resoluciones. ¿Ya? Entonces, como sale señalado acá abajito, tenemos de que la matriz de permutación I sub PQ por A corresponde a una transformación que se le hizo a la matriz, tal de que la fila P y la fila Q son permutadas entre sí. Ahora, si yo hago esta multiplicación, pero poniendo la matriz de permutación a la derecha, lo que yo estoy cambiando no son las filas, son las columnas. ¿Ya? Que es lo que nos resulta en la segunda parte del punto, que es B por I sub PQ, que corresponde a la matriz B con las columnas P y Q permutadas. ¿Ya? También tenemos la matriz elemental que representa ya con un ponderador. Lo puse con un ejemplo aquí porque es un poco más enredada la idea. Entonces vamos a tener, por ejemplo, la matriz elemental que toma los valores, o sea, las filas 2 y 4, con el valor
lambda. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Nosotros vamos a multiplicar una matriz A con sus coeficientes correspondientes por esta matriz elemental, que tenemos los valores acá. Nosotros cuando hacemos la multiplicación, lo que vamos a terminar haciendo es que multiplicamos dichos valores por el coeficiente lambda para después sumarlos. En cierto modo, para que se hagan la idea, cuando vieron sistemas de ecuaciones en la enseñanza media, les tienen que haber enseñado en algún momento la idea de que a la primera ecuación del sistema yo la multiplico por algo y se la resto o se la sumo a la siguiente. Esta es la misma idea, pero en forma matricial, que es como la forma más formal, por decirlo de alguna manera. De la misma forma, usando el ejemplo anterior, podemos ver de que podemos producir un 0 en la posición 2, 1 de la matriz extendida. ¿Ya? Entonces vamos a tener de que la matriz elemental que usa 1 y 2 va a tener un lambda que va a valer 2. ¿Ya? Entonces vamos a tener esta matriz que es diagonal, que tiene un valor 2 en la fila 2 y la columna 1. ¿Ya? Va con los valores cambiados acá. Entonces nosotros vamos a hacer la multiplicación de esta matriz de manera tal de que vamos a tener entonces el resultado de sumar directamente. Si se fijan, lo que nosotros terminamos haciendo es eliminar el valor original que había acá, bajo la consecuencia correspondiente de que toda la fila cambió. ¿Ya? De igual forma, podemos producir un 0 a partir de esta situación en la posición 3, 1. Dado que estamos trabajando a partir de esta matriz es esto. Entonces tenemos esta transformación. Va a ser la matriz elemental 1, 3 con menos 1 por la matriz elemental 1, 2, 2,1 por la matriz extendida. Y así nos va generando distintos resultados. La idea en este ramo, cuando nosotros vamos haciendo las distintas expresiones para que se justifiquen los pasos, tenemos que poner todas las premultiplicaciones que hicimos o multiplicaciones, dependiendo de qué es lo que estamos moviendo. Si movimos las filas o si movimos las columnas. Si estamos moviendo filas, vamos a tener que premultiplicar. Si estamos moviendo las columnas, tenemos que multiplicar. Ya recordando obviamente de que la multiplicación no es conmutativa, por el tema de las filas y las columnas. Ahora, vamos a tener otro caso de la matriz elemental que en realidad es la razón por la que nosotros en cierto modo comenzamos a usar estas matrices. Vale decir, la permutación y la matriz elemental para premultiplicar o multiplicar. Que es, nuestro objetivo final es generar una matriz escalonada. La matriz escalonada lo que nos interesa es que vamos a tener todos los peldaños, que se le llaman, que inician con un valor distinto de 0. Entonces yo voy a querer ya, este valor vale 1, por decir. Aquí y aquí voy a tener puro 0. Después acá voy a tener 0, 0, 0, hasta llegar al siguiente peldaño que va a ser un 2, pongamos. Entonces vamos a tener todo un peldaño que va a ser desde el A sub 1, 1 hasta el A sub 1 y 2. Y así generamos distintos peldaños. De manera tal de que nosotros estamos generando en esos puntos los pivotes. La idea es que nosotros podamos resolver el sistema de ecuaciones que se termina generando a partir de escalonar la matriz y tener unos valores claros a partir de la matriz extendida. Que en este caso, la matriz extendida nos estaría faltando el valor del vector b, que iría de este lado. ¿Bien? El sistema escalonado, como les estaba diciendo, tenemos el sistema A por X es igual a B, donde la matriz está en el conjunto de M sub Mn. B es un vector, que es el vector de soluciones, y X son las variables. Al escalonarlo, vamos a tener la situación como está planteada acá, donde va a ir variando nuevamente. Los pivotes tienen que ser no nulos, y eso nos va a generar una distinta distribución de ceros en la matriz. ¿Ya? Con eso nosotros podemos hacer la asignación de qué valor es el que tenemos que ir poniendo para resolver todo el sistema. El sistema tiene solución si y solamente si todos estos vectores de acá, que en particular no tienen nada asociado, son 0. O sea, los b sub k de aquí para abajo son 0.
En este caso se va a decir que la matriz es compatible. ¿Por qué se trata de esa manera? Porque tenemos que considerar que aquí la matriz está representando un sistema de ecuaciones, donde tenemos, no sé, x más y más b más z más la letra que se les ocurra. Si nosotros tuviéramos, no sé, un 0 más 0 más 0 más 0 más 0 me da algo que no es 0, me va a dar una inconsistencia. Entonces por eso, dado que en este caso toda la parte inferior de la matriz me está dando 0, si yo quiero que esto se pueda resolver, necesariamente de aquí para abajo, dado que aquí tengo puro 0, acá también tienen que haber puro 0. Y aquí ya puedo tener valores para resolver. Y obviamente va a depender de cómo esté distribuida la matriz. ¿En qué sentido? Si yo llego a tener más filas que columnas, significa que voy a tener una situación que me va a generar una complicación o me va a facilitar las cosas. De igual manera, si tengo un número distinto de columnas, o sea, un número más grande de columnas que de filas, también voy a tener otra situación. Idealmente yo trato de buscar que me quede una matriz cuadrada, descartando toda esta parte de los ceros, que en realidad no me aporta nada. Bueno, cada una de las diferencias en el número de columnas las vamos a denominar peldaño, como les estaba diciendo recién. Si existe una solución, vale decir de que todos los valores del b sub k, desde un b sub k particular en adelante, sea 0, y hay algún peldaño de largo mayor o igual a 2, vale decir, en la situación anterior, de que no pasáramos como una escalerita, significa que nuestra matriz va a tener más de una solución. Por otro lado, si el sistema es tal que el número de incógnitas es mayor que el número de ecuaciones, vale decir, para efectos de la matriz, visualmente hablando, la cantidad de columnas es mayor que la cantidad de filas. Si la cantidad de columnas es mayor que la cantidad de filas, significa que tenemos infinitas soluciones de ser compatible el sistema, claro está. ¿Por qué decimos que tenemos infinitas soluciones? Porque vamos a tener, al resolverlo, nos va a quedar una incógnita que eventualmente va a quedar dando vuelta y va a estar definida en función de las otras. Entonces, el valor que nosotros le asignemos a una variable va a determinar el valor de esta siguiente y va a seguir funcionando el sistema. Yo puedo alterar de nuevo otra variable y se va a cambiar la siguiente. Entonces, cuando tengo más incógnitas que ecuaciones, tengo infinitas soluciones. ¿Qué tenemos la situación acá? El caso especial, donde el sistema es homogéneo, vale decir, a por x es igual a 0, eso va a ser siempre compatible, porque en realidad no estamos violentando nada. Siempre vamos a tener la condición de que algo, o sea, la parte inferior de la matriz, que son puros ceros, va a ser igual a 0. Perfecto, es compatible. Entonces podemos resolver la parte de arriba. Ahora tenemos esta indicación en esta tablita de acá, que va dependiendo de las dimensiones que tengamos. Si la cantidad de columnas es menor o igual que la cantidad de filas, entonces tenemos dos opciones. Cuando es igual, vamos a tener solo una solución única. Pero cuando se tiene menos filas que... Perdón, cuando se tiene menos columnas que filas, vamos a tener infinitas soluciones. Podrían ser cualquiera de las dos situaciones. Ahora, si tenemos más columnas que filas, van a ser infinitas soluciones indiscutiblemente. Cuando ya se trata de un sistema no homogéneo, vamos a tener dos situaciones. Un n mayor o igual a m, más columnas que filas, nos puede generar como soluciones que no genere solución, que haga una única solución, o que sean infinitas. Pero cuando tenemos específicamente más columnas que filas, no vamos a tener una única solución nunca. Puede que no se genere solución o que haya muchas. Ya con que haya una sola, tenemos la garantía de que van a ser infinitas. Para que no se pongan en la prueba a decir, no, o sea, tengo que encontrar las infinitas soluciones. No. Ya con que encontraron una, si les piden poner más, ponen una segunda a lo sumo. Y justifican diciendo, dado que el sistema no es homogéneo y la cantidad de columnas es mayor que la de filas, entonces el sistema tiene infinitas soluciones. ¿Ya? Ahora,
También vieron en la geometría lineal en este cuerpo con k a la n. Vamos a anotar los vectores en este conjunto como columnas. Es decir, k a la n va a ser una matriz, va a ser un conjunto de matrices de n filas y una columna. Dicho de otra forma, o más gráficamente, vamos a tener esta columna así, con los valores de x sub 1 hasta x sub n. Y tenemos las distintas operaciones. Nosotros podemos sumar vectores, término a término, podemos ponderar el vector por un lambda, el lambda en el cuerpo, de manera tal de que simplemente multiplicamos el lambda por cada término en el vector. Y obviamente esto va a tener distintas propiedades. Para todo x en el conjunto, la premultiplicación de 1 por el vector va a ser el vector. Es el neutro multiplicativo. Para todo lambda 1 y lambda 2 en el cuerpo, y para todo vector en el cuerpo, vamos a tener de que la multiplicación de lambda 1 por lambda 2 por el vector es lo mismo que multiplicar primero los dos lambda y después multiplicar por el vector. Dado que el valor de lambda es simplemente una constante, no es algo que vaya variando. Después tenemos la misma idea, la distributividad, que teníamos en otros cuerpos como los reales o los complejos, dado que si tenemos lambda 1 más lambda 2 por x, el vector, es lo mismo que premultiplicar lambda 1 por x y sumarlo a la premultiplicación de lambda 2 por x. La distributividad también se aplica cuando tenemos dos vectores distintos, que es lo que se ve en el punto 4, que es la premultiplicación de lambda por x más y, es lo mismo que lambda por x más lambda por y. Y finalmente tenemos de que para todo lambda en el conjunto y para todo vector se tiene de que lambda por x, o sea, si lambda por x es igual a 0, entonces o bien lambda es 0 o x es 0. SO, dado que lo vimos anteriormente en lógica, en la parte de introducción a álgebra, se sabe de que SO no es excluyente, por ende podría ser de que lambda y x al mismo tiempo sean 0. Pero basta con que uno de los dos lo sea para que se cumpla esta igualdad. Ahora, la cantidad el valor de n va a determinar el conjunto sobre el que me estoy moviendo. Vale decir, cuando yo tengo un n igual 1, yo estoy trabajando con el conjunto de los reales. Por ende, un vector me va a generar simplemente la multiplicación por escalar, es el producto en R. O sea, el más de esta operación es la suma, y la multiplicación por el escalar, el lambda, es el producto que lo conocemos normalmente. Ahora, en n igual 2, vamos a tener el plano cartesiano. ¿Ya? Entonces, estos valores van a estar determinados por el primer valor del vector, va a ser la componente x, por decirle. Y el segundo valor va a ser la componente x2. ¿Por qué está señalado como un x2, un x1 y no como un xy? Porque a futuro nosotros podemos utilizar esto más ampliamente cuando estamos viendo materia de otro tipo. Por ejemplo, ¿qué podría ser? En materia de transferencia de calor, más adelante en materia de especialidad, o en mecánica, o en alguna rama distinta, no siempre vamos a trabajar con posición. Vamos a trabajar de repente con otros valores como temperatura, o tiempo, o densidad, por decir algún valor, para tener la noción de que no necesariamente van a ser solamente posiciones lo que hay en el vector. ¿Ya? Ahora, tomando más en detalle la definición, también vieron lo que era la recta, dado que definieron anteriormente cómo era la situación. Tenemos D en el espacio, sin contar el 0, un vector. Y P un punto dado. La recta L que pasa por el punto P y va en la dirección D está definida de la siguiente manera, como está puesto acá. ¿Ya? Y dicho más gráficamente, vamos a tener nuestra recta que pasa por el punto P con una dirección D. ¿Ya? Ahora, la superposición de distintas rectas me permite generar un plano. Y el plano
es aquel que va a pasar por el punto P y tiene dos vectores, un vector de dirección de 1 y un de 2. El plano que contiene estas dos direcciones es el que se define por, o sea, el que pasa por estas dos direcciones. Y por el punto es el que se define por esos parámetros. ¿Ya? Ahora, estos son puntos un poco más importantes en comparación a los anteriores, porque de hecho después se utilizan mucho en otros ramos, que es el producto punto. Intuitivamente ya tienen una idea de cómo funciona el producto punto, que es básicamente multiplicar término a término. De manera más formal lo que estamos haciendo, como estamos considerando multiplicación de matrices, lo que nosotros tendríamos que hacer es transponer una de las dos para poder hacer la multiplicación. Pero para efectos prácticos, el producto punto es simplemente que toman un término de acá, el x1, lo multiplican por el y1 y lo van sumando. ¿Ya? Entonces por eso la sumatoria. Entonces lo importante es que nosotros vamos a ir multiplicando término a término y después sumamos. Eso es el producto punto. ¿Ya? Y las propiedades que va a tener el producto punto. Dada la función de cómo es, de que estoy sumando componente a componente y que además estoy considerando el x1 con el y1, el x2 con el y2, para efectos prácticos es simétrico. Vale decir, es lo mismo que yo multiplique, se haga el producto punto de x por y, que el producto punto de y por x. También tenemos la biaditividad, que eso va a considerar de que la suma, o sea, el producto punto de esto, de x más x barra con y, es lo mismo que el producto punto de x con y, más el producto punto de x barra con y el producto punto de y más y barra con x, que al final es lo mismo que sumar el producto punto de x con y más el producto punto de x con y barra. ¿Ya? La bihomogeneidad. Vamos a tener también de que para todo lambda en el conjunto de los reales, específicamente, y para todo vector x, y en el conjunto r elevado a n, vamos a tener que el producto punto de lambda por x por y es lo mismo que x por el producto de lambda por y, que al final es simplemente tomar la constante lambda y sacarla. Ya como que no tiene mucha influencia en el caso. Y vamos a tener también de que el producto punto de x por x va a ser siempre mayor o igual a 0. Y que si tenemos que el producto punto de x por x es 0, significa que el vector en sí es 0. ¿Ya? Es más o menos la misma idea que el concepto de la raíz. O sea, perdón, que el de la potencia. Que si yo multiplico dos valores por sí mismos, al ser el valor al cuadrado, siempre me va a quedar positivo o 0. Y la única forma que me quede 0 es que el valor efectivamente era 0 desde el principio. A partir de esto nosotros definimos la norma. La norma euclidiana, o simplemente la norma de un vector, va a estar definida como la raíz del producto punto del mismo vector. Vale decir, la raíz del producto punto de x por x. ¿Ya? Entonces va a ir dependiendo. Por ejemplo, la norma con n igual 2 va a ser simplemente la distancia entre dos puntos. ¿Ya? Que va a ser definida por x1 al cuadrado más x2 al cuadrado y la raíz de eso. Cuando trabajamos en tres dimensiones, en r cubo, vamos a tener de que va a ser la suma de todos los términos al cuadrado y también la raíz. ¿Ya? En general siempre va a ser de esa forma. Vamos a estar calculando todo el rato la suma de los términos al cuadrado y luego de eso la raíz. La idea de la norma simplemente estamos calculando la distancia que hay desde el origen hasta el punto que estamos viendo en particular. ¿Ya? Y esto también va a tener propiedades. La norma de un vector siempre va a ser mayor o igual a 0. Y si la norma del vector es 0, significa que el vector es 0. La norma de lambda por x es lo mismo que el valor absoluto de lambda por la norma de x. Esto dado que estamos considerando la raíz
cuadrada de un valor que está al cuadrado. Entonces por eso me queda el valor absoluto. Y adicionalmente tenemos la desigualdad triangular, en la que tenemos que la norma de x más y es menor o igual siempre que la norma de x más la norma de y. Y la tercera propiedad en particular, para poder demostrarla, se utiliza la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Que eso lo que nos dice es que el valor absoluto del producto punto de x por y va a ser menor o igual que el producto entre la norma de x y la norma de y. ¿Ya? Y aquí nuevamente tenemos la idea de distancia, que se rige a partir de la norma, básicamente. La distancia entre dos puntos va a estar definida como el valor no negativo entre la resta q y p, y a eso le vamos a sacar la norma. Con eso podemos sacar específicamente el valor en cualquier punto que no sea específicamente el origen, ¿ya? Porque la norma en estricto rigor está definida desde el origen. Aquí, cuando ya lo sacamos del origen, nos estamos refiriendo a la distancia en particular. Dada esta situación también, los vectores, como estamos en un tema de geometría, pueden ser perpendiculares entre sí, o ortogonales, si y solamente si el producto punto de ellos es cero. Eso nos va a permitir definir de que dos vectores son perpendiculares. De manera similar, nosotros podemos definir el ángulo que generan dos vectores de manera tal de que el coseno del ángulo que estamos viendo va a estar definido por el producto punto de x por y dividido por la norma de x por la norma de y. ¿Ya? En general, cuando ya tengo los dos vectores, generar estos dos valores, o sea, estos tres valores, perdón, el producto punto, la norma de x y la norma de y, son valores que los voy a tener relativamente fácil, con lo cual ya tendría el coseno de θ. Con eso podría eventualmente definir cuánto es el valor del ángulo que subtienden, porque simplemente daría coseno a la menos 1 del valor. ¿Ya? Ahora, pasando más a otro punto que es de importancia, introduciendo un poco el concepto del producto cruz, vamos a definir primero tres vectores, que son el y-tongo, j-tongo y k-tongo, que no es más que decir el 1, 0, 0, 0, 1, 0 y el 0, 0, 1. Estos vectores se van a decir unitarios ya que su norma vale 1. Son ortogonales entre sí y además tienen una escritura única, que la podemos definir de manera tal que las componentes de este vector en R cubo, x1, x2 y x3, se asignan a cada uno. x1 por el vector 1, 0, 0, x2 por el vector 0, 1, 0 y x3 por el vector 0, 0, 1. ¿Ya? Es una notación para extender en forma de suma, por así decirlo, lo que es la relación de un vector. ¿De qué manera nos sirve esto? Porque nosotros vamos a tener el producto cruz. El producto cruz vamos a tener dos vectores distintos, un vector x y un vector y, que pertenecen a R cubo. Vamos a definir el producto cruz o producto vectorial de estos dos vectores como el siguiente vector. Nosotros vamos a tener esta situación. De x cruz y, vamos a definir los distintos valores y luego de hacer la multiplicación vamos a tener de que es x2 por y3 menos x3 por y2. Después les tuvieron que haber explicado de que a medida que va creciendo la matriz, yo voy moviendo este contador. Aquí va un positivo en cierto modo. Aquí va un negativo y aquí va un positivo. Siempre se va a mover de esa forma. De lo contrario tendrían que memorizar otro tipo de mnemotecnia para entender cómo queda la multiplicación. Pero siempre la columna sobre la que me estoy moviendo es la que manda. En este caso yo tengo primero la y-tongo, entonces yo me paro acá y multiplico x2 por y3, o sea, me quedo con este segmento, x2, y3, x3, y2. Cuando me paro en j-tongo tengo x1, y3, x3, y1, si se van fijando. Y esto después se termina traduciendo en el resultado de la multiplicación.
donde tenemos de que el primer valor, el que está asignado a itongo, va a ser x2 por i3 menos x3 por i2. x2 por i3 menos x3 por i2. El siguiente nos va a quedar x1 por i3 menos x3 por i1. Pero como tengo el signo menos, me quedan invertidos. Entonces me va a quedar, acá este me queda negativo y este me queda positivo. Y el siguiente la multiplicación correspondiente. La idea del producto cruz es que igual quede bien entendido, porque si bien se está introduciendo recién ahora en álgebra lineal, después más adelante cuando cuando ya lleguen al siguiente año y estén en ramo de mecánica, por ejemplo, o ya al final de segundo año, cuando estén en cálculo avanzado, el producto cruz se usa mucho. Entonces, si no lo tienen claro en este momento, es buena instancia para que lo pregunten y lo practiquen bastante. Y bueno, el producto cruz tiene varias propiedades. El producto cruz, o sea, el producto de x por y, es perpendicular a x y además el producto también es perpendicular a y. ¿Ya? El producto cruz es anticonmutativo. Vale decir, el producto de x con y es lo mismo que menos y por x. También vamos a tener de que x, producto cruz, y más z, es distributivo sobre la suma. Por ende vamos a tener de que x por y más x por z, y además vamos a tener x más y por z, lo cual se termina traduciendo al final en un x por z más y por z. ¿Ya? La misma idea cuando tenemos una constante representada por lambda y perteneciente al conjunto R, el producto cruz de lambda x por y es lo mismo que x por lambda y, que al final es lo mismo que dejar el lambda fuera y hacer el producto cruz de los vectores. El producto cruz de un vector consigo mismo siempre es 0. Y además vamos a tener de que el producto cruz de x por y por el producto cruz de z es lo mismo que el producto punto de z por y menos el producto punto de y por z por x. Y el último punto es la identidad de Jacobi, que vamos a tener de que el producto cruz de x por y por z más y por producto cruz de z por x más el producto cruz de z por x por y es igual a 0. ¿Ya? Son propiedades que nos van a terminar sirviendo para poder hacer demostraciones, que es lo que se usa bastante en este ramo y en todos los ramos del departamento de matemáticas en general. Ya en las últimas semanas tuvieron que comenzar a ver el concepto de espacio vectorial. El espacio vectorial vamos a considerar un grupo abeliano V para la suma, ¿ya? Y además vamos a considerar K un cuerpo y vamos a definir una ley de composición interna, la cual va a estar definida de esta manera. El producto cruz de K por V, ese es nuestro conjunto de partida, va al conjunto V, el grupo abeliano. Vamos a tener de que la operación para los valores lambda, b, me arroja como resultado un lambda por b en el vector, o sea, en el conjunto, en el grupo abeliano del b. Dicho de manera como un poco más formal, dado el grupo abeliano y el cuerpo, con una ley de composición externa, B va a ser un espacio vectorial sobre K, si y solamente si la ley de composición externa satisface para todo lambda y beta en el conjunto, o sea, en el cuerpo, y vectores en el espacio vectorial, las siguientes proposiciones. Lambda más beta por el vector es lo mismo que lambda por x más beta por x. ¿Ya? La segunda proposición nos dice de que lambda por una suma de vectores es lo mismo que distribuir el lambda. Lambda por beta por x es lo mismo que lambda por beta por x. Y 1 por x es lo mismo que el x. ¿Ya? Entonces es más o menos lo que ya vimos un poco antes, cuando estábamos analizando el concepto del lambda. Que como lambda solamente se mueve como una constante, la contribución que tiene es solamente la de una constante. Entonces la puedo sacar
y trabajar con el valor original del vector y después meter la constante en algún lado, dado que todo el vector está sometido a la misma constante. Tenemos nuestro ejemplo. K a la n es un espacio vectorial sobre K. ¿Ya? El conjunto de las matrices Mn en el conjunto K para la suma es un espacio vectorial sobre K, con la ley de composición externa definida de esta manera. K trus el conjunto de las matrices va al conjunto de las matrices, de manera tal de que lambda, A me arroja un valor lambda por A, donde simplemente estoy multiplicando lambda por todas las componentes de la matriz. Ahora tenemos K, más, punto, un cuerpo arbitrario. Definamos la ley de composición, que va a estar dada por K trus K hacia K, donde lambda por B está definido por lambda por B, donde el punto es la multiplicación en el cuerpo K. Entonces, K es un espacio vectorial sobre K. Y ya el concepto de subespacio vectorial. El subespacio, sea B el espacio vectorial sobre K, y el universo sea, y U sea distinto del vacío. Se va a tratar de un subespacio vectorial, en el caso de U, sí, y solamente si se tiene la situación de que para todos los valores contenidos en U, vale decir un U y un B, que están en U, la suma también tiene que estar en U. Y además para todo lambda en K, y para todo U en U, lambda por U sigue estando dentro de U. Ahí nosotros vamos a definir de que se trata de un subespacio vectorial, ¿ya? Es decir, ambas operaciones, la interna y la externa, son operaciones cerradas en U. En nuestra proposición vamos a tener de que B es un espacio vectorial sobre K, con U distinto de vacío, es un subespacio vectorial de B, sí, solamente sí, para todos los lambdas, para dos lambdas distintos en el conjunto, y para dos valores U en el subespacio vectorial, se tiene de que lambda 1 por U1 más lambda 2 por U2 pertenece al conjunto U. O sea, esto es como la caracterización del subespacio vectorial. Si yo tengo esta situación, yo puedo garantizar de que se trata de un subespacio vectorial. Tenemos la combinación lineal también, que es algo que tienen que haber visto las últimas 2 semanas principalmente. Sea B el espacio vectorial sobre K y una colección de vectores B1, B2, B3 hasta B sub n en el espacio vectorial. Y los escalares que van de lambda 1 hasta lambda n en el conjunto K se va a llamar una combinación lineal, aquella que va asignando estos lambda a cada uno de los vectores. Vale decir, lambda 1 por B1 más lambda 2 por B2. La suma de todo esto sigue contenida dentro del espacio vectorial B. Eso va a ser una combinación lineal de los valores. Finalmente, sí, tenemos también la idea de lo que son vectores linealmente dependientes y los vectores linealmente independientes. Vamos a decir que son linealmente dependientes, LD, sí y solamente si existen escalares, no todos nulos, esa es la ergasia, tales que la relación de la sumatoria de lambda sub i por b sub i sea cero. Vale decir, en alguna parte hay algunos que se anulan entre sí, pero no porque son cero, sino que, no sé, tengo un vector multiplicado por un valor, el vector me dice, no sé, menos 1. Y el siguiente vector me da un 1. Si yo sumo esos dos me da 0. Y no son nulos entre sí, entonces esos dos valores son linealmente dependientes. Ahora, cuando se trata de linealmente independiente, se tiene de que la sumatoria sigue dando 0. Pero como son linealmente independientes, esto implica de que lambda sub i es igual a 0 para todos sus subíndices. ¿Ya? Esto quiere decir de que la única forma de que yo pueda anularlo es que yo anule la constante, porque no hay ninguna premultiplicación que yo le pueda hacer para cambiar el valor del vector y que se vuelva dependiente de otro vector que ya existe. Y aquí visto de una manera un poco más gráfica, como teníamos la situación acá.
Entonces tenemos un conjunto de m vectores que va desde 1 hasta m, contenidos en el cuerpo k elevado a n. ¿Ya? Podemos estudiar su dependencia o independencia lineal a través de un sistema de n por m, donde vamos a tener lambda 1 por b1 más lambda 2 por b2 y así hasta lambda m por bm. Todo eso igual a 0. ¿Ya? Si hacemos la equivalencia correspondiente, vamos a tener esta situación en forma de columnas con todos los subíndices que tienen. Si hacemos la distribución correspondiente, vamos a terminar teniendo una matriz A por los valores X, que serían los lambda en este caso, por el vector B, que es nuestro vector de solución, que tendría que ser 0. ¿Ya? Entonces, el B sub I, que va desde I hasta M, es linealmente dependiente si y solamente si el sistema anterior tiene más de una solución. Los generadores de un espacio vectorial. Vamos a tener que B es un espacio vectorial sobre un cuerpo K, lo cual nos significa la siguiente situación. Los vectores que van desde 1 hasta n están contenidos en el espacio vectorial B. Generan a B si y solamente si el producto punto de todos estos vectores me genera B. O de manera equivalente, para todo B en el espacio vectorial existe un lambda en el conjunto K tal que el vector B es igual a la sumatoria de estos términos. ¿Ya? El concepto de base que también vieron, B es un espacio vectorial sobre K y vamos a decir el conjunto de los vectores es una base si y solamente si se cumple que cada uno de los vectores, o sea, que el conjunto de estos vectores es linealmente independiente y B mayúscula, el espacio vectorial, es el producto punto de todos los vectores. Y se tiene como proposición también que el espacio vectorial B, y siendo B mayúscula, o sea, B, el conjunto que va desde los vectores sub I contenido en el espacio vectorial una base, si y solamente si, para todos los vectores en el espacio vectorial, B se escribe de una manera única como combinación lineal de los vectores del conjunto B. También tenemos la dimensión. Un espacio vectorial B sobre K es de dimensión n finita si admite una base de cardinalidad n. En caso contrario de eso, se va a tratar de una dimensión infinita. Vamos a notar también de que la dimensión de B al cardinal de una base, esto quiere decir que la dimensión de B es infinita si B no posee una base infinita. En particular, la dimensión del conjunto 0 es 0. Sea la dimensión del espacio vectorial n, si tenemos el conjunto de los vectores que va desde I hasta n linealmente independiente, entonces el conjunto es una base, ¿ya? Y sea U un subespacio de B. Luego la dimensión de U de este subespacio es menor o igual a la dimensión de B. En particular se tiene de que si la dimensión de ambos es igual, dado que U es un subespacio, entonces U es lo mismo que B. Es como teoría de conjuntos básicamente. El tamaño, si yo tengo un subconjunto de algo y ese subconjunto es del mismo tamaño que el conjunto grande, en realidad solamente estoy hablando del mismo conjunto, ¿ya? Tenemos la completación de bases, ya que nosotros podemos generar, a partir de vectores que ya tenemos, podemos crear la base de algo simplemente agregándole vectores adicionales, dependiendo qué es lo que necesitamos poner. Sea B un espacio vectorial sobre K con la dimensión B igual a n, y un conjunto de vectores linealmente independientes definido por X. Entonces van a existir vectores tales que el conjunto B sub 1 hasta n va a ser base. ¿Ya? Y ya para finalizar, tenemos la suma de espacios vectoriales. La suma de espacios vectoriales es simplemente sumar término a término el U más un W con un U perteneciente a un conjunto U, a un espacio vectorial U, y el W a un espacio vectorial W. La suma directa va a estar definida sobre una serie de conceptos. Es un espacio vectorial V
y 3 subespacios vectoriales U, W y Z del espacio original. Z va a ser una suma directa de U y de W, que está definido de la siguiente manera. U, un signo más adentro de un círculo, está puesto acá. W igual a Z. Si se tiene que para todo B en Z, B se describe de manera única como la suma de U más W. ¿Ya? Entonces, dado un espacio vectorial V y U, W son subespacios vectoriales de V, entonces vamos a tener de que la suma directa de U con W va a estar definida por B, que es equivalente a decir de que B es la suma de U más B, más W, perdón, y la intersección de ambos es solamente el 0. Y finalmente tenemos como teorema de que si B es el resultado de la suma directa de U con W, y ese resultado es de dimensión finita, entonces la dimensión de B es la suma de ambos subespacios vectoriales. ¿Ya? Con eso estamos dando por finalizado el resumen, que no fue tan resumen, la verdad las cosas, porque igual era mucho que teníamos que ver en la mitad del semestre básicamente. Pero a contar de ahora ya la transmisión debería ser un poco más expedita, no debería ser algo tan extenso, porque yo creo que ya deben estar menos cansados de escucharme. A mí ya me duele la garganta, de hecho. Así que los estamos esperando para la próxima clase, que vendría a ser la de semana 8, que corresponde a transformaciones lineales. Esperando que les haya sido de utilidad y que les haya servido para tener una noción de dónde estamos parados, básicamente. Nos estaríamos viendo con la siguiente clase. Eso, y que tengan una buena jornada.